Ya en línea con José Briceño porque tiene él una serie de denuncias y que por supuesto han logrado muy buenos resultados en la zona. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias por la bienvenida, primo. Por tu intermedio, un saludo a quienes nos siguen en Rayo del Sur y a nuestro equipo técnico. Primo, amigos, el sábado se difundió un video en redes sociales en el que el coronel PNP Manuel Lozada denunciaba cómo la Fiscalía de Cañete dejó en libertad a los integrantes de una organización criminal conformada por extranjeros que se dedicaba en esa provincia al sur de Lima a los préstamos gota a gota y a la extorsión. Algún detalle acá, se les encontró además con armas de fuego, entre ellas una subametralladora de fabricación israelí Mini Uzi. Eso es gravísimo. Primo, detrás de esa captura y liberación hay más de lo que a simple vista se pueda entender. Hemos sido testigos de ese video, nos hemos indignado, tú, yo, todos. Pero detrás de esa historia hay otra historia, primo, la cual, luego de un video que vamos a difundir, la vamos a explicar. Bien, esa historia además nos lleva nuevamente al tema de lo que en realidad ocurre con la Administración de Justicia, Poder Judicial y Fiscalía en Cañete. Acá en Café con Leche y Rayo del Sur nos hemos referido varias veces al drama de quienes perdieron sus propiedades por acción de traficantes de tierras y no hallaron justicia ni en la Fiscalía, menos en el Poder Judicial cañetano. Tenemos al respecto un video, vamos a mostrarlo y luego volvemos para seguir comentando acerca de este tema, primo. Antes de eso me gustaría un poco recordar a la gente también la otra denuncia que hiciste y que después fue copiada a nivel nacional por otros medios de comunicación masivos de televisión. Y es el hecho de que Samir Villaverde cuenta con todas las facilidades para delinquir y apropiarse de un gran terreno, dejando a muchas familias en la calle. Sí, primo, esta historia se sigue desarrollando en el kilómetro 125.5 de la Panamericana Sur. Samir Villaverde compró una pequeña extensión de terreno y de ahí se apropió de otra más grande, en la que habían propietarios legítimamente inscritos en registros públicos reconocidos por la Municipalidad de Cerro Azul. Cercó el terreno y no les permite ingresar a ellos a su casa, les cobra por ingresar y ha querido hacer ahí un club privado y vender parte de los lotes de esa extensión de terreno. Luego también se descubrió que ahí tiene su casita de playa, su y revolucionaria casita de playa, pues Antauro. Humala, ¿no? Antauro Humala, ¿no? El candidato antisistema disfruta de las ventajas, de las joyerías, pues, de la clase privilegiada al tener una casita de playa. ¿Qué estaba haciendo qué hizo el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Municipalidad, como dijiste al principio de la emisión de hoy de Café con Leche? Nada. Han guardado silencio y siguen guardando silencio. Este señor, Samir Villaverde, es postulante a colaborador eficaz en la Fiscalía que estaba guiando Marita Barreto. Y hasta el momento no se le dice nada, no se le llama la atención. Y otro tema que hay ahí que tú también denunciaste es que la señora Marita Barreto habría comprado un terreno en esa zona, por ahí cerca, ¿no? En Asia. Este es un tema que nosotros denunciamos hace unos años atrás, primo. Ella compró un terreno al cash contante y sonante en una de las zonas más exclusivas de Asia. Nosotros quisimos tomar el testimonio de ella, remitimos cartas, las fuimos a buscar, remitimos documentos a sus superiores, nunca declararon. Y nosotros poner en conocimiento de la sociedad, de esa duda razonable sobre de dónde salió el dinero para esa compra contante y sonante en la zona más exclusiva de Asia de ese terreno por parte de la mediática fiscal Marita Barreto, más otro documento en el que demostramos que ella había engañado al Estado, a su empleador, el Ministerio Público, dijo que estaba enferma, que estaba mal de salud, que se iba de descanso, pero que había que pagarle como era justo. Se inició el trámite y el salud le dijo así, en criollo, primo, no te vamos a pagar porque hemos comprobado que nos has mentido. Dijiste que estabas enferma, pero hemos descubierto que estabas trabajando en una universidad en Huancayo. Eso es falsedad genérica, primo. Y claro, eso se sanciona. Claro. Y eso costó que esta fiscal me abra una denuncia que ha crecido a un proceso judicial.
argumentando que soy parte de una organización criminal que está tratando de mellar tu trabajo, de menoscabar tu trabajo y todo ello. Por denunciarla nada más. Bueno, muy bien. Sí, José, por dar a vamos. conocer ello. Increíble. Vamos entonces ahora a ver el video que tú has enviado, ¿de acuerdo? Perfecto, primo, y volvemos Listo. al habla. Chévere. Amigos de Radio del Sur y Café con Leche, el día sábado hemos sido testigos de un video que se difundió vía redes sociales en la que un enardecido coronel de la Policía Nacional de Perú en Cañete, me refiero al coronel Manuel Lozada, salió a denunciar cómo el Ministerio Público de esa provincia puso en libertad a un grupo de criminales extranjeros dedicados al cobro de cupos, al préstamo de dinero gota a gota, y se sospecha además de ellos que están involucrados en crímenes, en sicariato y todo lo referente a ese gigantesco problema social. Bien, ese tema no hace más que corroborar algo, una hipótesis que aquí en Radio del Sur y Café con Leche venimos sosteniendo hace mucho tiempo. ¿Qué sucede en la administración pública, en la administración de justicia en Cañete? Esta vez la historia nos lleva al Ministerio Público, gracias a este suceso que hemos atestiguado ayer, como mencioné al principio. Pero esto de la situación del Ministerio Público, ¿qué es lo que está sucediendo? Una suma continua, constante de casos en lo que muchas personas acusan de malos manejos al Ministerio Público en esa provincia al sur de Lima, no comienza y termina con este episodio conocido ayer. Hay una serie de hechos que nosotros vamos a aportar en este momento para que ustedes tomen conocimiento de qué está ocurriendo cabalmente en la Administración de Justicia. Vuelvo a incidir en el Ministerio Público de Cañete. Se difundió un video en redes sociales en el que se ve y oye a un indignado coronel de la Policía Nacional del Perú, Manuel Lozada, denunciando el favorecimiento que desde el Ministerio Público de esa provincia al sur de Lima se hizo descaradamente a un grupo de delincuentes extranjeros. Pero hay más. En la resolución emitida que ordena la libertad de esos criminales, se pone en duda el accionar de la policía, ¿no? Que la policía, al momento de hacer esa intervención, no contó con la presencia de un fiscal. Y lamentablemente, amigos, es cierto, no se contó con la presencia de un representante del Ministerio Público. ¿Qué pasó en este caso? Ese grupo de policías que llegó desde Lima para efectuar ese operativo y el alto mando de la policía allí en Cañete, encabezados por este coronel Manuel Lozada, no sabían que tenían que contar con un fiscal al costado de ellos para poder llevar a cabo ese operativo, para que ese operativo policial cuente con todas las garantías y para que estos criminales no encuentren ninguna, llamemos, válvula de escape para escapar de la justicia y no rendir cuentas. Esto es para el análisis y esto es gravísimo. No llevaron a un fiscal, desde mi perspectiva, y no quiero comprometer a nadie con esto. Ahí se habría dejado la puerta abierta para que estos criminales puedan evadir la acción de la justicia. Qué extraño que un señor coronel de la policía, con años de experiencia, con varios operativos ejecutados bajo su mando y comando, no sepa que se tenía que contar con la presencia de un representante del Ministerio Público, de un fiscal. Pero vamos más allá, vamos a seguir con el relato. Lamentablemente el mal proceder de algunos miembros del Ministerio Público de Cañete no es nuevo. Esto, por el contrario, parece que esto es de vieja data, es una continua y constante. Queremos compartir con ustedes una serie de historias, y disculpen, de mi cosecha como periodista, que va a graficar cómo se está manejando el Ministerio Público en esa provincia al sur de Lima. ¿Y por qué es importante? Porque en Cañete se suceden muchas historias de tráfico de tierras, de abusos del Poder Judicial y del Ministerio Público en cuanto a las personas que son agredidas por traficantes de tierras. En otras palabras, quienes denuncian a mafias de traficantes de tierras, que es lo mismo decir a traficantes de tierras, no encuentran justicia. Por el contrario, parecería que el sistema está diseñado y obraría para beneficiar
a esas organizaciones criminales. Hace poco, hace unos días, di cuenta cómo se rechazó una apelación a la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero. Empiezo el relato de ella desde lo sucedido el día sábado y que apunta directamente a esa fiscal. La policía realizó un mega operativo para desarticular una organización criminal dedicada a la usurpación de terrenos, ello en diversos distritos de la ciudad capital. Ahí se detuvo a Sandro Enrique Antenor Herrera Granda, cabeza de la empresa Canto Grande SRLTDA, la cual, y según la Policía Nacional, es una organización criminal que operaba desde el 2016 y que afectó a más de 150 familias y ha ganado cerca de 15 millones de dólares gracias al tráfico de tierras. La fiscal Fernández Portocarrero tuvo en sus manos el caso de falsificación de documentos contra Herrera Granda, un caso de falsificación de documentos contra ese personaje. Caso ese en línea directa a tráfico de tierras, y esa fiscal no dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria, ello según la carpeta 1340 del 2014, acumulado. Como era de esperarse, ella fue denunciada y se le abrió proceso, apeló y la Sala Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cañete le dijo no. Qué extraño, ¿no? Esta fiscal se olvidó de formalizar la denuncia contra esa persona que es acusada de tráfico de tierras. Y hace 48 horas fue detenido por la policía. Vuelvo a manifestar, qué extraño que la fiscal se olvidó de formalizar la denuncia contra ese personaje. 2 meses atrás, el Poder Judicial sentenció a la fiscal Katia Pérez Ruiz y al Ministerio Público de Cañete no le quedó más remedio que destituirla. Ella tuvo en sus manos la denuncia sobre cómo con documentos falsos se le arrebató su propiedad a María Emilia Navarro Caicho, una muy modesta anciana que residía en Mala. Pérez Ruiz dilató 2 años ese proceso y cuando el plazo terminaba emitió una increíble resolución en la que argumentaba que su fiscalía no era competente para resolver ese proceso. Increíble, ¿no? Favoreciendo así con la prescripción a la organización criminal denunciada. Lamentablemente, la señora Navarro falleció sin hallar justicia a su denuncia. A esta historia le dimos amplia cobertura en Radio del Sur. El 22 de diciembre del 2022, Solange Carvajal Postigo, una joven de solo 22 años de edad, tuvo una repentina muerte, luego que le cayera un poste de luz cuando esperaba en un paradero abordar un colectivo en el Boulevard de Asia, ello en Cañete. Y hasta esa fecha, y tras 155 días, el primer despacho de la Fiscalía Corporativa Penal de Mala no cumplió con acusar a los responsables de esa muerte, o sea, a la empresa que colocó ese poste, que lo colocó malamente, incumpliendo normas de seguridad, tal vez no cumpliendo con los parámetros que se exige en cuanto a ingeniería civil para izar un poste de ese tipo. Esa estructura cayó encima de esa joven y le quitó la vida. Y 155 días después de haber lanzado esa denuncia, el Ministerio Público, la Fiscalía de Mala, no lograba individualizar quién era responsable de ello. Los familiares de Solange hicieron un plantón de protesta frente a la citada sede del Ministerio Público para exigir al fiscal Fortunato David Paredes Hernández cumpla con su obligación, que no se demore más la investigación y sobre todo se individualice a los responsables. Periodísticamente nosotros acompañamos a la familia en esa denuncia. El 4 de febrero del 2020 contamos la historia de la entonces fiscal Rosario Carvajal Rivas y de su destitución del Ministerio Público por meter mano a la cartera de una litigante en plena audiencia y apropiarse de una gran cantidad de dinero. Mediante la resolución número 168-2023, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia expulsó a Carvajal del Ministerio Público. A todo ello de la liberación, volviendo a la primera parte de lo que hemos mencionado, a todo ello de la liberación de esa organización criminal, ya salió a declarar, ya salió a manifestarse el doctor Julio Aurelio Ildefonso Manrique Segarra, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cañete.
hasta el cierre de la edición, hasta hoy domingo, por la tarde que estamos grabando este video, no se sabe nada de la máxima autoridad del Ministerio Público de Cañete, ni para bien ni para mal. Eso en el sentido que los policías, el operativo policial, obvió la presencia de un fiscal. Ojo, se dejó entreabierta la puerta para que esa organización criminal pueda evadir el accionar de la justicia por ese simple detalle. Vuelvo a incidir, pues para eso nosotros los periodistas debemos siempre, como alguien mediáticamente dijo y de manera muy acertada, los periodistas siempre debemos ser mal pensados. Y permítanme colocarme en esa posición, amigos. ¿Por qué la policía no contó con la presencia de un representante del Ministerio Público para ese operativo? Si esto era una organización criminal muy fuerte, una organización criminal dedicada al préstamo gota a gota, al sicariato, a la extorsión. Sabemos el drama que estamos pasando por obra y gracia de esos grupos delincuenciales. Y a los policías que organizaron ese operativo no se dieron cuenta que debían por ley contar con la presencia de un fiscal. Bueno, vamos a dejar momentáneamente ese tema ahí y vamos con otro. El 2011, seguimos hablando del Ministerio Público y de cómo se está manejando la administración pública en el Ministerio Público en la provincia de Cañete. El 2011, un propietario recuperó su terreno por orden judicial de una organización de traficantes de tierras, la que hasta ahora sigue actuando impunemente. A los 4 días de la recuperación de ese predio y a la medianoche llegó un patrullero de la comisaría de Chilca a constatar, entre comillas, que todo estaba bien. Luego, ese mismo patrullero volvió encabezando un grupo de movilidades con delincuentes armados que ingresaron y tomaron el terreno. A los días, esos invasores ingresaron a otra propiedad en San Bartolo y fueron dispersados a balazos. El propietario, al conocer ello, gracias a los medios de comunicación de esa invasión, se acercó y le dispararon, así, criminalmente. Ese caso lo vio el fiscal Edward Escobar Arrece. Memoricen ese nombre, Edward Escobar Arrece. En la investigación preliminar por intento de asesinato, misteriosamente, la Fiscalía pasó esa investigación al Poder Judicial sin incluir un folio de más de 50 hojas en el que se detallaba la diligencia preliminar sobre intento de asesinato. Extraño, ¿no? Se les traspapeló, los papelitos se cayeron al momento de ser presentado esto ante mesa de parte del Poder Judicial. Lo cierto es que esa parte importante del intento de asesinato no fue consignada cuando se elevó esto al Poder Judicial. Posteriormente, la Fiscalía también remite ello al Poder Judicial con el argumento que no hubo violencia. Y para demostrar ello, esa hipótesis, ¿no?, se extravió lo del intento de homicidio, como mencionamos momentos atrás. El abogado defensor en esta historia de esos criminales, en segunda instancia fue el exfiscal Richard Ramos Magallanes. Estamos comprobando, amigos, que exfiscales se están dedicando en Cañete a patrocinar a organizaciones criminales. La policía inicia la investigación. En este último caso, encuentra las armas y detiene a los usurpadores. Se constituye una carpeta fiscal a cargo del fiscal coordinador de Mala, en ese momento, Escobar Arrece. ¿Recuerdan que pedí memorizar su nombre? Pues acá salta nuevamente. El fiscal que vio esta investigación en ese momento fue el doctor Escobar Arrece. En la carpeta que se investigaba la segunda invasión, se pasó al Poder Judicial argumentando que no hubo invasión, no hubo violencia, para lo cual, como mencionamos, se ocultó una sentencia judicial de devolución del predio y se desapareció la carpeta fiscal sobre el intento de homicidio. Y esto fue archivado en segunda instancia. Increíble. Esto es verdaderamente increíble, amigos. Gracias a una figura legal prevaricadora,
El abogado de los usurpadores fue el doctor Ramos Magallanes. ¿Recuerdan a Ramos Magallanes momentos atrás? Es el mismo. El afectado finalmente recurrió a una acción de amparo ante el Poder Judicial y esta lleva cerca de 10 años sin resolverse. Esto, amigos, estas historias que me he permitido mencionar son vivencias propias que como periodista me permití seguir esos temas acerca de la corrupción en la administración de justicia de Cañete, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Lo que hemos conocido acerca, en este breve y sucinto relato, de estas historias de cómo se está administrando justicia en el Ministerio Público, de cómo se están manejando las investigaciones, cómo se archivan casos, cómo se ocultan carpetas, cómo se pierden carpetas, partes de carpetas, y al final cómo exfiscales terminan siendo abogados defensores de organizaciones criminales, debería llamarle la atención al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación es el llamado a intervenir en esta historia. Ya no a nivel única y exclusivamente del Distrito Fiscal de Cañete, sino este es un tema que me parece ya extrapoló, ya salió del ámbito de Cañete. Es el fiscal de la Nación el llamado a intervenir y a pedir que se investiguen estos casos, los que les he mencionado desde el principio. ¿Por qué no se constituyó un fiscal en el operativo de intervención a esta organización criminal venezolana? Hasta este último, en el que no se incluyó una carpeta acerca de un intento de homicidio contra un propietario de un terreno, esto al sur de Lima, en el que se le arrebató su propiedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el Ministerio Público de esa provincia de Lima? Ahora, ¿por qué es importante lo que sucede en Cañete? Permítanme alargar un poco más la figura. ¿Por qué es importante? Permítanme incluir a Lurín, Chilca, Mal y Cañete. Aunque Lurín pertenece al Distrito Judicial de Lima, tanto en lo judicial como en lo fiscal. Lima urbanísticamente no tiene dónde crecer. Y la única área a la que los grandes proyectos urbanísticos pueden desarrollarse es hacia las grandes pampas que comienzan en Lurín y terminan en Cañete. Es por eso que estas organizaciones de tráfico de tierras han puesto los ojos y actúan impunemente en esa parte al sur de Lima. Parece con la unencia, con la venia y con la protección de malos jueces y malos fiscales. Y a ello me permito sumar a malos funcionarios de COFOPRI, de registros públicos, municipalidades y hasta de la Policía Nacional del Perú. Una información que finalmente queremos dar es que esta organización que fue detenida y que ha sido liberada por el Ministerio Público cañetano, el abogado es el doctor de apellido Flores Tanta. Y Flores Tanta también fue fiscal. Estamos hablando ya de un tercer fiscal que se ha dedicado, un segundo fiscal que se ha dedicado a defender a organizaciones criminales. Vuelvo a preguntar, ¿qué va a hacer al respecto el señor fiscal de la Nación ante este drama? Para Rayo del Sur y Café con Leche, José Briceño. Muchísimas gracias. Ya, espera, ¿listo? Ya bueno, ya tenemos a José Briceño ahorita ya en línea para conversar justamente sobre su presentación en este video. Y listo. José, tu ampliación. Primo, quiero citar lo siguiente, entre comillas, esta es parte de un documento. Eso acerca del tema de la captura de la organización venezolana el último fin de semana y su liberación por parte del Ministerio Público. Quiero sentar un concepto, dejar en claro algo. Cumplo mi función como periodista de prender las luces sobre actos que como periodista, que como comunicador creo que deben ser encendidos, sobre los cuales, según mi perspectiva, hay un atisbo de sospecha. Esto que estoy haciendo no es ni a favor ni en contra de ninguna de las partes.
No, simplemente estoy cumpliendo con poner en conocimiento de los amigos y amigas de Radio del Sur cuál, desde mi perspectiva, sería el verdadero entretelón de esta historia. Cito, entre comillas, toda operación contará con la presencia del representante del Ministerio Público, quien avalará la intervención policial, será responsable de la custodia, traslado y entrega de las especies recuperadas y evidencias incriminatorias, así como de las personas detenidas, vehículos y bienes incautados. Eso se encuentra escrito en el plan de operaciones que fue firmado por el general Manuel Lozada Morales y el coronel de la Jefatura Policial Lima Sur. Ellos suscribieron ese documento y lo aplicaron a otros operativos, primo. ¿Y qué pasó en la intervención con esta organización venezolana? Que debieron ser intervenidos, que debieron ser encarcelados desde mi perspectiva, y discúlpenme, debieron ser sacados a golpes, a patadas, ¿no? Debieron ser sacados a patadas. Pero ¿qué pasó en este operativo, primo? ¿Se olvidaron ellos del mismo documento que habían suscrito? De la norma que los obliga a ellos a tener que cumplir escrupulosamente un protocolo policial para poder llevar a cabo esas intervenciones, para evitar que delincuentes, sean pequeños, medianos o grandes, como es el caso de este grupo delincuencial extranjero, tengan un atisbo legal por el cual malos abogados se puedan colgar de él y liberarlos de la acción de la justicia? Para mí este es un tema que da para más, primo. Nosotros los periodistas practicamos el método de la duda razonable. Y en esta historia, primo, hay, desde mi perspectiva, varias dudas. Ahora hay un tema, ¿no? Hasta un policía simple, llámese suboficial, ¿no? Sabe muy bien que para este tipo de intervenciones es necesaria la presencia de un fiscal. Así es. Uno de los motivos por los que están, uno de los motivos por los que están criticando la intervención a la casa de la presidenta Dina Boluarte, aquella noche que rompieron la puerta, que Harvey Colchado se lució en la puerta de la casa de Dina Boluarte, procedan, dijo él, y rompieron la puerta, uno de esos motivos es que no hubo un fiscal. Y hay connotados abogados de nota que salen a diversos medios de comunicación a manifestar que en realidad se debió contar con la presencia de un fiscal para llevar a cabo ese operativo. Pero sí había un fiscal, sí habían fiscales. Al principio dijeron que no, primo. No, sí, en la casa de la presidenta sí había fiscales, claro. Bueno, al principio comentaron ellos. Ya, pero no es así. En el tema este de Cañete, primo, en el tema este de Cañete no hubo la presencia de un representante. Tremendo error. Tremendo error, primo. Yo no quiero creer que fue un simple error. Permíteme quedarme con la duda. Claro, pero bueno, no nos olvidemos lo que pasó con la Guardia Civil y la PIP. Se peleaban por tratar de ganar protagonismo. Y en este caso, con el nuevo Código Procesal Penal, ahora resulta que quien maneja la investigación es el fiscal, y yo veo que hay mucho celo acá. Sí, pero sabiendo que estas organizaciones cuentan con abogados muy resabiados, muy mañosos legalmente hablando, pues se debió tomar todas las precauciones, más aún cuando esos altos oficiales fueron los que suscribieron ese documento, claro, en el que se encauzaba los parámetros de las operaciones policiales. Claro. Primo, para terminar, tenemos un PDF, volvemos al tema de la Administración de Justicia en Cañete, tenemos un PDF, le pedimos a nuestro ingeniero de sonido y audio, Omar, que nos lo presente. Ya está. Lo voy detallando. A ver, el 20 de septiembre del 2021, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia emitió la resolución 072-2021-Pleno-JNJ, por la que se expulsó del Poder Judicial al entonces magistrado de la Corte de Cañete, Jorge Enrique Sanz Quirós. En otras palabras, y hablando así en fácil para que nos entiendan, lo votaron por corrupto a ese magistrado. En el artículo 4 de esa resolución se puede leer, atentos amigos, entre comillas, disponer la inscripción de la sanción a que se contrae el artículo precedente en el registro personal del sancionado, debiéndose asimismo cursar oficio a la señora presidenta de la Corte Suprema, en este momento Elvia Barrios, y a la señora fiscal de la Nación, quien era Zoraida Ábalos, para los fines pertinentes. O sea, enviar esos documentos al Ministerio Público para que abran las investigaciones contra ese magistrado, inicie la denuncia
denuncia y esa denuncia pase al Poder Judicial y se le abra instrucción penal. Porque, ojo, la Junta Nacional de Justicia lo votó, lo espectoró por corrupto. Nosotros presentamos, primo, el 5 de abril, y lo ven ahí, amigos, un documento al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque hasta el momento nosotros sospechamos que ese documento no fue enviado ni al Ministerio Público, menos al Poder Judicial. Y sospechamos que esa es una especie de protección a ese juez corrupto. Claro, pero eso es grave, ¿eh? Eso es gravísimo. Primo, nosotros lo hemos presentado el 5 y hasta el cierre de esta edición la Junta Nacional de Justicia no nos responde. Claro, porque tú le estás pidiendo evidencia de ese ingreso de la documentación. Sí, les estoy diciendo, demuéstrenme por favor que ustedes cumplieron con lo que estipula el artículo 4 de esa resolución de expulsión de Jorge Enrique Sanz Girón. O sea, si mandaron esta documentación tanto al Poder Judicial y al Ministerio Público para que la Fiscalía haga la investigación y luego la pase al Poder Judicial para que se abra el proceso penal respectivo. Porque sí, le corresponde que se le abra un proceso judicial penal a ese ex magistrado por corrupción. Esto es del 2021, primo, estamos en 2024 y hasta el momento no hay noticias de sí o no mandaron esos documentos. El 5 de abril, como mencioné, presenté ese recurso de acceso a la información pública en el cual pido, pues bueno, como ciudadano y periodista se me informe. Al fin y al cabo, ese es mi trabajo periodístico. Ellos tomaron mi investigación, primo. Ellos tomaron mi trabajo y perfeccionaron ese proceso y expulsaron a ese magistrado. Quiero saber si por fin enviaron ese documento y hasta el día de hoy no hay respuesta. Muy bien. Listo. Quedamos. José, primo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por el tiempo, primo, y gracias a nuestro equipo técnico. Un abrazo a ellos. Y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Primo José Briceño, siempre colaborando con Radio del Sur.